¿Cómo sería la vida para todos nosotros si Dios tomara una decisión de no tratar ya más con nosotros? Que Dios ya no hablara con nosotros, que Dios ya no se manifestara en nuestras reuniones o en nuestra vida, que Dios decidiera guardar silencio. ¿Ha pensado usted las consecuencias? Le quiero platicar esta historia. Hace muchos años, muchísimos años, cuando terminó el reinado de Salomón, era tiempos de gloria, tiempos de grandeza, tiempos de abundancia, tiempos de poder. Nadie podría enfrentársele a esa gran nación, nadie. Es más, ¿sabe usted? Iban a consultar al gran rey sabio Salomón, aún los pueblos que no pertenecían a la nación de Dios, porque sabían que ahí había bendición. Tal vez usted no haya leído la historia de Israel, pero en la época de Salomón iba mucha gente, muchísima gente, y se deleitaban, así tremendamente se deleitaban por caminar por las calles de la gran ciudad de Jerusalén. Se deleitaban. No sé con qué ciudad compararla en estos años, en esta época, pero Jerusalén reflejaba no la grandeza de un pueblo, reflejaba la grandeza de un Dios. Era la ciudad con todos los lujos y con todas las maravillas de la arquitectura de su tiempo. Era la ciudad admirada, la ciudad que todos querían conocer, la ciudad por las que todos querían caminar. Tiempos de grandeza. Y como usted sabe, los humanos siempre somos iguales en todos los tiempos y en todas las épocas. Siempre la grandeza, hermanos, provoca en los humanos discordias, envidias, todo eso, porque de pronto en la grandeza todo mundo quiere agarrar o todo mundo quiere colgarse, hermanos, quiere colgarse la hazaña. Termina su reinado el rey Salomón. Los pleitean por el poder y por la grandeza. Y en su pleito cometen uno de los más grandes errores que esa nación pudo haber cometido. Hermanos, Roboam y Jeroboam se dividen el gran imperio judío. Uno se lleva 10 tribus quedando hacia el norte y establece su gran capital en Samaria. En el sur, otro se lleva 2 tribus, Judá y Benjamín, y con la gran ciudad de lujo, Jerusalén. Se establece una línea de división entre ambos pueblos. Hermanos, el diablo así trabaja. Dividió al gran imperio. Los del sur, Judá y Benjamín, los grandes fieles a Dios, los más santos, los que podrían, hermanos, prácticamente sentirse dueños de toda gloria de Dios. En el norte, la grandeza política, económica, el poder sobre todos los pueblos, asentados en una capital inventada por ellos, porque desde mucho atrás el Señor había determinado que Jerusalén era la ciudad del gran rey, pero no del rey terrenal, era la ciudad del gran rey celestial, y que por decisión del Señor mismo, Él estableció como el hogar de su morada terrenal el monte de Sión, donde llevó a aquellos hombres sabios a entender cómo Dios quería el templo y dónde lo quería. No diseñó el templo ningún hombre, el Señor les dijo cómo lo quería. Les dijo los materiales, las cortinas, el color, todo les dijo, porque era la habitación de su morada. Por años de grandeza, el pueblo se regocijó en ese gran lugar santo, porque es la ciudad del gran rey. Los salmos hablan de las épocas de gloria. Los salmos expresan la época, hermanos, la época de la gran bendición del Señor. Los salmos evocan tiempos de gloria, en donde se pueden dar el lujo. Y menciono, hermanos, este salmo que hay dentro de los salmos, los llamados salmos antifonales, donde se alternaba la adoración entre los grandes cantores del templo y el pueblo que venía a adorar a Jehová en el santuario. Y entonces se daban el lujo de preguntar los cantores, los guardianes desde las torres del gran santuario, de las puertas principales del templo, tocaban trompeta. Era día de fiesta. Era día de algarabía. No importaba dónde estuviera cualquier judío, tenía que venir desde allá a celebrar la gran fiesta, porque era la fiesta para Jehová, el Dios de las bendiciones, el Dios de las grandes hazañas, el Dios de los grandes triunfos.
Había que ir y celebrarlo, porque había sido grande en su misericordia, y el pueblo que surgió, hermanos, de un pobre beduino del desierto llamado Abraham, ahora era la gran nación, el gran pueblo que todos respetaban, a que todos temían y que todos sabían que ahí había alguien muy importante, que no había Dios como en Israel decían los de fuera. No hay Dios como el Dios de los judíos, Rey de reyes, Señor de señores, grande en potencia, decía, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Y ahí va el pueblo a reverenciar al gran rey al lugar de su morada terrena. Y le digo, empieza todo el ceremonial, empiezan los cantores desde las torres a cantar con voces de trueno: alzado puertas vuestras cabezas, alzaos, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de la Gloria. Y preguntaban los cantores desde encima de las torres: ¿quién es este Rey de Gloria? Y toda la procesión que venía subiendo al monte Sión, multitudes, eran miles, todos a una voz gritaban: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y cuando se comenzaba a identificar el ceremonial, entonces empezaba la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Gritaban los cantores desde las torres, como advirtiendo al pueblo: si no te has arreglado, ni entres. Y el pueblo, reconociendo, por lo menos en una de las fiestas, reconocían que ya llevaban 7 semanas en consagración para poder ir a adorar a Dios. Y se oía el grito de las multitudes decir: el limpio de manos, el puro de corazón. ¿Quién más? Dice: ese recibirá bendición de Jehová. Tiempos de gloria. Las gentes iban, porque aún mismo mucha gente que iba de los extranjeros se regocijaban viendo todo el ceremonial, porque no se le olvide, dentro del santuario había el atrio para los sacerdotes, había el atrio para los hombres, había el atrio para las mujeres y había el atrio para los extranjeros, porque había extranjeros que iban a mirar todo lo que sucedía. Pero imagina usted los mejores días de Israel, los mejores días de gloria, cuando podían, hermanos, al momento de ofrecer el sacrificio, podían admirar cuando la gloria de Dios descendía en aceptación del sacrificio, como señal de aceptación de las alabanzas de su pueblo. Hacía descender su gloria y el cielo mismo hacía contacto con la tierra. Los quiciales del templo se cimbraban porque la gloria de Dios había descendido. El Señor había aceptado la adoración de su pueblo. Era todo un espectáculo grandioso. Y por eso mucha gente iba a contemplar el acontecimiento. Porque otros adoraban a sus dioses, pero no pasaba nada. En cambio, el Dios de los judíos, decían, este Dios de los judíos es Dios único, único. En medio de esta grandeza, les digo, esos dos personajes de la historia cometen el gran error, dividen al pueblo. Los del norte, con su gran orgullo de poder económico, político, militar, eran 10 tribus de las 12, mantenían el dominio de la región. Dijeron: ¿qué vamos a hacer a Jerusalén si nosotros mismos podemos edificar un santuario? Y edificaron un santuario para no ir a Jerusalén. Quiero que se fije muy bien en la historia. Dios había determinado que Él habitaba en Sión, pero esta necedad del hombre piensa que por su grandeza y su poder puede plantarle a Dios casa donde se le antoje. Y ellos hicieron su templo. Allá comenzaron a pervertirse, comenzaron a mirarse, hermanos, en esos lugares la adoración y la idolatría. La adoración a divinidades traídas de fuera. Porque de pronto, hermanos, el momento cumbre, siglo VIII, 800 años antes de Cristo, está en su punto más alto Israel. El reino del norte ha abarcado todos los territorios de su alrededor y no hay quien se le ponga enfrente. Solamente se olvidaron de que hay alguien en este mundo que tiene poder también y que introdujo dentro del reino de Israel, el reino del norte,
introdujo a aquella mujer perversa llamada Jezabel, que vino definitivamente a perturbar toda la vida, hermanos. Se convirtieron entonces los del norte en adoradores, construyendo en los lugares altos, lugares donde ofrecían sacrificios. Y uno de ellos, de los más perversos, los sacrificios a Moloch, el dios del fuego. Los judíos del norte eran capaces de creer que estaban bien y sobre parrillas ardiendo depositaban a sus hijos recién nacidos como ofrecimiento para el dios Moloch. El Señor tuvo que trabajar arduamente por intentar rescatarlos, intentar lograr algo en la vida de esta nación del norte. Pero hermanos, la dureza de corazón del pueblo fue increíble, porque hermanos, decidieron no oír la voz de Dios. El Señor les mandó, como nunca lo había hecho, les mandó a un profeta, a otro y a otro, hasta 4. Isaías, Malaquías, Amós, Oseas, fueron a hablarle al pueblo que se convirtiera de su mal camino. Y usted sabe de lo más que se conoce de Isaías. Isaías fue a decirles en su cara: hermanos, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Y les habló de la triste condición cuando les dijo: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la mollera, dice, no hay sino hinchazón y podrida llaga. No han sido curadas ni han sido suavizadas con aceite. Todos se han vuelto a una, al pecado y a la maldad. Pero el Señor anuncia a través del profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y le dice al pueblo: lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Será un reinado que nadie y jamás será quebrantado. Nadie, absolutamente. Anunciando, hermanos, que la decisión del Señor se cumplirá, aunque Israel no quiera. Porque traerá la luz a los que andan en tinieblas. Resplandecerá, hermanos, en medio de la maldad y del pecado, hermanos, la promesa del gran Mesías, el gran restaurador de este mundo. Israel no entendió. Repito, mandó a uno, mandó a otro. Israel no reaccionó. Quiero leerle. El profeta Amós dice esto: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No. ¿Será esto? Tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, ha dicho el Señor. No lo toleraré más, dijo el Señor. Fue mensaje tras mensaje, oportunidad tras oportunidad. Ay de los reposados en Sión, dice. Y aquí de pasada, para este tiempo, ya los del sur se habían metido también en problemas. Por eso el profeta dice: ay de los reposados en Sión, los del sur. Dice lo siguiente: y de los confiados en el monte de Samaria,
los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Dice el Señor: duermes en camas de marfil y reposas sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Una vida totalmente descuidada. Se regocijaban en su grandeza, en su abundancia. Pero se dejó oír la voz del Señor: no los toleraré más. ¿Sabe usted qué pasó? Llegan los sirios, arrasan con todo, destruyen la gran ciudad, destruyen y arrasan el santuario de Gerizim, el monte, hermanos, donde construían su santuario. Llega Juan Hircano y destruye, hermanos, todo esto. Y no quedó sino solamente tristeza y dolor, porque se les olvidó que Jehová de los ejércitos es el rey. ¿Sabía usted, hermano, que en esta historia que le estoy platicando, es apenas la primera parte, en esta historia, todavía en el tiempo presente, por los datos que usted puede consultar, todavía existen los samaritanos? ¿Y sabía usted que año con año van al monte Gerizim? Y su celebración no es de cánticos, su celebración no es de alabanza. Cada año van al monte Gerizim y contemplan las ruinas de su gran templo. ¿Y sabe qué hacen? Lloran, lloran, gimen, porque recuerdan las glorias pasadas, pero se dan cuenta que hoy no son nadie, que Dios ha callado su voz, que Dios no trata con ellos, que Dios los ha entregado a sus propias pasiones. Y solamente en un recuerdo de su grandeza, únicamente lloran y lamentan su triste situación. Pero le platico la otra historia, el reino del sur. No se fueron por el lado de la grandeza, del poder, del militar ni económico. ¿Sabe por dónde se fueron los del sur? Por la religiosidad. Aquí es donde surge todo lo que conocemos como el fariseísmo. Se convierten en los llamados o autodenominados guardianes de la fe, guardianes de la ley y preservadores de las tradiciones de sus padres. Y de pronto la mentalidad de estas dos tribus del sur es una mentalidad de pureza, de falsa espiritualidad, porque de pronto se consideran inclusive capaces de señalar, hermanos, más que todo, como Dios, el gran santuario que les reconstruyó Herodes para congratularse con ellos. No era la gloria del primer templo, pero se conformaban con esto y se convirtió en su gran ídolo, el centro de su gran adoración. Y entonces, hermanos, el camino de ellos es el camino un poco más fácil de platicarles, es el camino de la santidad. Pero ¿sabe qué? El diablo hace otra vez su labor, y en estas escasas dos tribus el diablo trabaja. Y ya para el tiempo de Cristo, estas dos tribus tan espirituales, tan consagradas a Dios, guardianes de la ley, entre ellos mismos están divididos en 4 grupos principalmente. Los fariseos, que quiere decir separados, porque ellos son el símbolo de la pureza, de la fidelidad y de la rectitud, y nadie los debe mirar ni a los ojos, porque los puede contaminar con la maldad. Otros, los celotes, por ahí entre los 12 discípulos le he platicado, ahí se habla de un Simón celote. Los celotes es el otro grupo, los que piensan que al pueblo se le puede librar de la maldad en base a matar a otras personas. Como hoy pelean algunos pueblos supuestamente en el nombre de Dios, estos celotes peleaban en el nombre de Dios en un periodo que voy a mencionar, porque piensan que ellos tienen el poder para liberar a Israel de la opresión. 3, saduceos. Está en la línea dorada. Los saduceos son los intelectuales, son los sabios, son los estudiados, son los preparados. Ellos son los sabios, tan sabios que ellos no creen que puedan existir las cuestiones milagrosas. Ellos no creen, hermano, que un muerto puede levantarse. Ellos no creen en la resurrección. Cuentos, como decían algunos. Y trataron de tentar al Señor alguna vez, ¿se acuerda? Diciéndole, oye, hubo un hombre
que de acuerdo a la tradición judía pues se casó, pero se murió y conforme a la tradición, pues como no tuvo hijos, la mujer tenía que casarse con un hermano de él, y se murió también. Igual, una historia terrible, ¿eh? Te dice la historia que le platicaron a Cristo que los 7 se murieron, y como que se puede meter en problemas al Señor. Le dijeron, a ver, si es eso de la resurrección, a ver, ¿de quién va a ser mujer allá? El Señor le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque allá de lo que estás hablando, allá son como los ángeles. Ya ni se casan, ni se dan en casamiento. Pensaban que le iban a meter en apuros. Esos son los inteligentes, los sabios y entendidos. La línea dorada, le digo, los intelectuales. Y me queda en último lugar, los llamados esenios. Esos se fueron allá a los desiertos, a las cuevas que había y son identificadas hoy en el lugar llamado, hermanos, el desierto del Mar Muerto. Frente al Mar Muerto hay unas montañas, unas cuevas, ahí vivieron ellos. Porque consideraron que el mundo no era digno de su presencia. Eran tan puros, tan limpios, que ni siquiera podían vivir con la demás gente. Fueron y se escondieron en las cuevas. Esos son los esenios. 4 grupos de 2 pequeñas tribus, que cada uno defendiendo sus propios puntos de vista y olvidándose que la fe y la ley en el Señor es solo una. Cada uno peleaba su propio derecho, pero a cada uno recibió su justa retribución. En su afán de grandeza, hablando en este terreno espiritual, pasan por el gran templo, Mateo 24. ¿Qué le dicen al Señor? Señor, mira qué piedras, mira qué edificios. Y el Señor lanza su sentencia. De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70 se cumple la declaración del Señor. Israel es arrasado, el templo destruido y el pueblo disperso. Esta historia termina similar a la de los samaritanos. ¿Sabe qué hace hoy el judío? En su infinita gracia, el Señor ha comenzado a cumplir sus tiempos. El Señor hace como 60 años comenzó a cumplir sus últimos tiempos. Nada más que nosotros no percibimos esto. Hace como 60 años el Señor comenzó a acomodar las cosas y a preparar el terreno para lo que viene. Y hace 60 años comenzaron a caminar todos los que tienen que caminar a la tierra prometida. Todos están caminando para allá. Todo se está preparando. El Señor, no los gobiernos, Por favor, hermano, es Dios el que está trabajando. Está preparando los terrenos. No son los hombres. ¿Sabe quién pone y quién quita? El Señor. Escribieron libros y libros de profecía y señalaban que la gran potencia Rusia era Gog o Magog, de los que dicen las profecías, el gran reino del norte que vendrá y que el Señor traerá sobre Israel. Y cuando se destruyó este poderío ruso, los libros desaparecieron de las bibliotecas y librerías. Pero ¿sabe qué? En este momento, los judíos lo único que tienen es un lamento. Los samaritanos lloran en sus ruinas de su gloria. Los judíos meten los rollitos de papel en las hendiduras de lo que consideran fue lo que quedó del santuario, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, oraciones al Señor. Pero ¿sabe qué son algunas de las cosas que ellos piden? Señor, háblanos otra vez. No importa, dicen. No importa, Señor, cómo lo hagas. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Señor, vuélvete. Y dicen, por eso escogí la lectura que le hice al principio. Háblanos, Señor. No importa. Háblanos en Ramá. No importa. Aunque en Ramá fue una experiencia de dolor, si usted se fijó. El llanto de Raquel por los hijos muertos, porque Dios había hecho juicio, porque Dios había hablado. Y dicen ahora el judío, háblanos, Señor. No le hace, háblanos en Ramá, aunque sea lloro y dolor, pero háblanos. Háblanos, Señor. Son muchos años, muchísimos años, la angustia de unos y de otros, esperando una restauración que el Señor cumplirá a su debido tiempo.
un levantamiento, hermanos, de esa gran nación, pero a su tiempo, aunque les costará mucho, muchísimo. Esta es la triste historia de un pueblo que vivió sus glorias. Y yo quiero decirle en esta tarde, hermano, lo más triste que le puede pasar a un hombre que ha sabido disfrutar de la presencia de Dios y de sus bendiciones y de su voz, lo más terrible que nos puede pasar es que Dios nos ignore. Cuando Israel no quiso nada, preparó el terreno, hermanos. Antes de que llegara Jesucristo a nacer en Belén de Judea, el pueblo ya había vivido 400 años de angustia. Se cayó la voz de Dios. No habló más con ellos. Porque acuérdense que Amós les dijo, no los toleraré más. Y mi Dios mandó al último de los profetas, Malaquías, a que llevara un mensaje en donde uno puede encontrar, por lo menos en Zacarías y Malaquías, las últimas grandes profecías que advierten al mundo y al pueblo de Israel sobre lo que vendrá. Es cierto que vendrán tiempos de gloria. Uno de los profetas nos dice que la casa futura será mayor y más grande que la casa pasada. Que el santuario futuro será más grande y de más gloria que el construido allá. Pero antes, Dios ha de obrar un juicio. Y entonces, 400 años de silencio, hermanos, que llevaron al pueblo a un sufrimiento terrible. Con esto yo quiero terminar diciéndole nada más lo siguiente. Si usted me ha entendido esta historia, mire, hermano, Dios sí tiene límites. Dios sí tiene límites. Por lo menos le voy a mencionar 2 hechos bíblicos, muy brevemente. Uno, usted lo conoce porque me gusta mencionarlo mucho. Uno es esa declaratoria de Jesús. Lloró sobre Jerusalén y le dijo, no que estaba contento. No demuestra el Señor alegría cuando viene juicio. Al Señor le duele. Por eso lloró sobre Jerusalén. Porque le dijo estas palabras: he aquí viene destrucción repentina sobre ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y vino el llanto y el dolor. Si usted lee las tradiciones judías, se va a encontrar con el gran dolor que ha vivido esta gran nación. Cómo fueron abiertas las mujeres de su vientre, embarazadas, sacaron sus bebés, los agarraban de los pies y los estrellaban contra las peñas. Dios les hizo llevar por ese dolor, por esa angustia, porque el hombre de Dios, del pueblo de Israel, prefirió, hermanos, el camino de la maldad y se olvidó de las bondades del Señor. Y el Señor actuó de esa manera. Y le digo hoy, unos lloran en Gerizim, otros lamentan en el muro de los lamentos y anhelan que el Señor trate con ellos. Quisieran que Dios les hablara, no importa en qué condiciones. Y mientras esto pasa, la lección que trae a nuestra vida solo es esta, que quiero dejársela ahí. Mientras unos lloran en Gerizim y mientras otros se lamentan en aquel muro, en aquella ruina, Dios habla con otra gente. Porque Dios no ha callado su voz. Dios no ha detenido su mano para bendecir. Aquellos desecharon la mano del Señor y la mano de Dios se volvió hacia otros. La vista de Dios se dirigió a otros que Él llamó desde la antigüedad un pueblo que no es pueblo. De pronto el Señor comenzó a mirar hacia otras partes y se lo advirtió al pueblo. No crea que el Señor no nos enseña algo de esto cuando Él habla de la parábola de la fiesta o de la cena. Cuando los invitados no quisieron, mandó a sus siervos: vayan por los caminos, vayan por los vallados, traigan a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los leprosos. Ese lenguaje es fuerte para los judíos, quizá para usted no, para el judío sí. ¿Sabe por qué? Porque para el gran sacrosanto pueblo fariseo, o los grandes intelectuales saduceos, o los intocables esenios, o los renegados celotes, no era posible admitir que un no judío recibiera bendición de Dios. Y no solo eso, no era permitido reconsiderar que si una persona estaba enferma, ciega, sorda, paralítica, etc., esa persona está en maldición.
Esa persona está desechada por Dios. Pues llegó el momento en que el Señor dijo, tráigamelos. Quiero que se llene mi casa. Si los invitados no quieren, Él tiene manera de llenar su casa. Pero la casa del Señor jamás estará vacía. Si alguien no quiere, Él sabe cómo hacerle, pero su casa tiene que tener fiesta. Su casa tendrá fiesta. En su casa habrá alabanza. En su casa habrá reconocimiento a su nombre. Así lo dijo mi Señor a los judíos. Así les dijo, si estos se callan, las piedras hablarán. Pero la casa del Señor jamás quedará sin alabanza. Si los invitados no quieren, si no queremos trato con Dios, alguien lo necesitará. Y algún día tuvo tanta misericordia por nosotros, que aunque no merecíamos esta oportunidad, hay que admitirlo, porque aquellos no quisieron, nos abrió a nosotros un hermoso privilegio. Hoy, los que no éramos nada, se nos ofrece la riqueza más grande que pueda existir. Está frente a nosotros. Hoy se nos ofrece lo que un pueblo no quiso. Ellos lloran, lamentan, quieren que Dios les hable, y a nosotros nos habla y cerramos nuestros oídos. En este momento hay muchos que quieren y anhelan sentir la gloria de Dios, y los que tenemos acceso a ella la rechazamos. Si usted no quiere, no se preocupe. Si usted no quiere alabar a Dios, Él traerá de algún lugar a alguien. No se preocupe. Si usted no quiere tener tratos con Dios porque le parecen muy complicados y difíciles, no se preocupe. Alguien traerá de algún lugar. Pero lo que sí le digo, que la casa del Señor no se quedará vacía. Que en la casa del Señor siempre habrá alguien que posiblemente ocupe el lugar mío o suyo, porque yo no quise oír al Señor. Dios no nos habla en Ramá. A nosotros Dios no nos habla en Ramá. Ramá es señal de duelo. Ramá es señal de lástima, de dolor, de angustia. No nos habla desde ahí. El Señor nos habla desde el monte indeseable. Jehová nos habla desde el monte que nadie quiso. El monte de la calavera. Pero desde ese monte hay un Dios que nos habla. Desde ese monte hay un Dios que nos habla. Porque aunque el nombre es monte de la calavera, hay alguien que lo convirtió en el monte de la bendición. Hay alguien que quiere hablarnos desde ahí. Hay alguien que quiere tratar con nosotros y nos quiere decir, mira lo que hice por ti. El monte de Dios. Para nosotros la iglesia no es Sión. Para nosotros el monte de Dios, hermano, es el monte de la crucifixión. Y Dios dice desde ahí, mira mi gran amor. Dios dice desde ahí, mira mi misericordia. A Israel le dijo una vez, con amor eterno te he amado. Y en el dolor de su corazón, Él tomó decisiones fuertes y tuvo que decirles, voy a quitar el reino de ti y se lo voy a dar a gente que sí produzca el fruto que yo quiero. Y perdidos, vagando, usted lo sabe, vagando en la maldad, en el pecado, maltratados por la vida, castigados por el pecado, arruinados por el vicio, cuando nadie daba nada por nosotros. Por lo menos lo digo por mí, no éramos judíos, no veníamos de sangre azul, no éramos inteligentes ni títulos profesionales, por ahí tirados en el camino de la vida, inútiles. Llegó un hombre y tendió su mano, y como lo hizo con todos los menospreciados, como lo hizo con todos los que nadie quería, así lo hizo con nosotros. Así como fue hasta el país de los Gadarenos y los hizo libres, así como fue a la tierra de los leprosos y los limpió, así como fue a los lugares que nadie quería ir, fue inclusive hasta la gran ciudad, o cercana a la gran ciudad donde vivía la samaritana, a donde nadie quería ir, a los menospreciados, porque estas naciones se odiaban a muerte.
No podían convivir judíos y samaritanos, no se podían ver. Ahí lo dice la Biblia. Y aquellos que no se podían ver, la mujer le dice: ¿por qué me pides de beber siendo tú judío que no sabes quién soy? Y qué hermosas palabras. Por eso le digo que Dios no nos habla desde Ramá, nos habla desde el monte de la cruz. Le dijo a la mujer: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te dice dame de beber, antes tú le pedirías. ¿Y sabe qué dice? Y él te daría agua viva. Pero mire qué pregunta tan interesante. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide? ¿Acaso usted lo conoce? ¿Acaso usted lo entiende? Cuando Dios calla su voz, la ruina del hombre es definitiva. El segundo caso, muy rápido le digo, Romanos 1. Habiendo conocido